partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope por @RCR750 y a través de nuestra página web rcr.tv. También lo pueden hacer a través de nuestra plataforma en YouTube poniendo Radio Caracas Radio y también la programación que usted desee. Amigos, ¿sabían que según cifras de la Cruz Roja, el 16% de las personas aparentemente sanas presentan distensión o hinchazón abdominal, por lo menos una vez al mes? Un importante dato, ¿no, Marilia? Es así, yo creo que todas las personas en algún momento de nuestras vidas padecemos de esto y yo creo que también sobre todo las mujeres, Jackson, por el tema de la menstruación. Bien importante ese dato, no lo había destacado. Pero bueno, ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy en nuestro programa. Para ello contamos vía telefónica con Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar nuevamente con nosotros, acompañarnos y darnos tips sobre este tema tan importante. Empecemos por la parte conceptual, doctora. ¿Qué es la distensión o hinchazón abdominal? La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Y casi siempre forma parte de un conjunto de síntomas, por decirlo así. O sea, es un síntoma que también forma parte o está acompañado de otros síntomas. Claro. El paciente... Dígame. No, siga. El paciente generalmente lo refiere como una sensación de tensión, de plenitud. Puede percibirlo como una sensación de llenura y a su vez también puede ser descrito como una sensación o como un aumento de volumen del abdomen. Entonces, el espectro de lo que es el concepto de la distensión abdominal incluye dos cosas. Una sensación referida por el paciente de plenitud o sumado, puede ser que sumado o aunado a un aumento de volumen del abdomen. ¿Y esta sensación de plenitud está asociada a que la persona haya comido o no? Muchas veces está descrita como un síntoma, está descrito como un síntoma que se presenta después de las comidas. Sin embargo, hay pacientes que inclusive en ayuno describen ese tipo de sensación. Lo importante es saber que la distensión abdominal o la sensación de plenitud, la sensación de llenura, no siempre está referido no siempre está asociado a la ingesta de alimentos. Nosotros podemos tener distensión abdominal en relación, por ejemplo, a gases, y en eso sí los pacientes son bastante específicos. El paciente dice, estoy lleno de gases, o dice, siento que la comida no me baja. En ese caso, dependiendo de lo que el paciente describa, nosotros más o menos podemos saber de dónde es el origen o de dónde proviene. ¿Y cuáles serían esas posibles causas, doctora? Cuando el paciente habla de una distensión abdominal ocasionada por gases, el paciente se describe a sí mismo como lleno de gases, que no los puede botar ni a través del eructo ni a través de la flatulencia. En ese caso, nosotros siempre tenemos que considerar como primera causa la ingesta, es decir, si el paciente está comiendo alimentos que producen productores de gases, como por ejemplo ciertos vegetales, como por ejemplo el brócoli, el repollo, el coliflor, el exceso de cebolla, el rábano, que el rábano no forma parte de la dieta frecuente del venezolano, pero también produce los granos. También debemos considerar la ingesta de harinas procesadas, sobre todo el pan de panadería. De hecho, últimamente he tenido muchos pacientes que refieren distensión abdominal o sensación de distensión y de gases posterior a la ingesta del pan de panadería. Lamentablemente estamos consumiendo harina que no es de primera y lamentablemente estamos sufriendo esas consecuencias. También debemos considerar
la aerofagia como causa de acumulación de gases, tanto en el estómago como en la parte alta del intestino delgado. Aerofagia es pacientes que tragan aire. Esos pacientes pueden ser comedores, pacientes que comen muy rápido y degluten aire mientras comen, también pues. Por eso es importante ahí ese detalle de comer con la boca cerrada, ¿no, doctora? Sí, bueno, comer con la boca cerrada y no comer hablando, eso evidentemente forma parte de nuestras normas de educación, pero también los pacientes que cuando comen, están hablando al mismo tiempo, pueden ser más propensos a deglutir aire, y esos son los pacientes eructadores. De hecho, hay pacientes que vienen pues a la consulta quejándose de eructos y cuesta mucho convencerlos de que la primera causa de los eructos es la aerofagia. Entonces son pacientes que degluten aire, entonces hay que educarlos muy bien acerca de comer lento, masticar bastante la comida, tratar de no distraerse hablando cuando comen, etcétera. Por eso que son hábitos. Sí, que es que por eso me recuerda esas conversaciones, está la mesa larga y están todos los familiares hablando. No habla con la boca llena. Y entonces están hablando y con la boca llena y después tú escuchas a la persona eructando y se explica por qué ya, ¿no? Esa situación. Claro. Obviamente, pues la ingesta de bebidas gaseosas. Entonces, ya que estamos hablando de la distensión abdominal producida por gases, bueno, la ingesta es importante, la ingesta de alimentos, pero también la parte digestiva, la parte de la digestión o el proceso de digestión es muy importante. Nosotros en nuestro intestino tenemos bacterias, que son bacterias que forman parte de nuestro intestino y que nos ayudan, tanto en el proceso de digestión como en el proceso de absorción, a través de la fermentación. Nuestra flora bacteriana nos ayuda a fermentar también ciertos alimentos, y cuando esta actividad fermentativa aumenta, por ejemplo, por crecimiento de la flora bacteriana, por aumento de las bacterias fermentadoras, pues también producimos gases. Recuerden que el proceso de fermentación pues produce gases. No sé si ustedes han dejado unas conchas de piña o una piña en líquido, y cuando uno lo destapa pues bota gases. Bueno, eso es producto de la actividad fermentadora. Y un aumento en esa actividad fermentadora en nuestro intestino también puede producir gases, y casi siempre, distensión abdominal, y casi siempre se manifiesta por flatulencia. Claro. Y ahí, doctora, hay muchas costumbres, ¿no? Por ejemplo, cuando recomiendan a las personas esto de purgarse, ¿eso es recomendable? Es un poco en la parte intestinal. La purga... No, yo no le recomiendo, no la tengo como práctica habitual, no la recomiendo de forma general, porque yo creo que lo ideal es más bien cambiar el hábito alimenticio. Claro. Y el método de detoxificación más eficiente es el cambio progresivo y que permanezca en el tiempo, ¿no? El cambio progresivo y mantenido del hábito intestinal. Claro. Evidentemente, la ingesta de la medicación con antiparasitarios en pacientes en riesgo, pues, por ejemplo, escolares, pacientes ancianos o personas que comen en la calle habitualmente, es recomendable, sobre todo ahorita que estamos, pues, en un medio que no es del todo... Pero esto bajo la supervisión médica. Claro, porque hay una creencia de que todos los antiparasitarios son para todos los parásitos, y nosotros tenemos muchísimos parásitos intestinales, y cada uno se adquiere de forma distinta, y cada uno se erradica de forma distinta. Entonces, dependiendo de los síntomas, si nosotros estamos pensando que es un parásito perteneciente a cierta familia, pues indicamos el antiparasitario que le conviene o que ataca pues a ese parásito en particular. Así es. Amigos, estamos conversando con Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. Nuestro tema de hoy, la distensión abdominal, ¿no? La hinchazón abdominal. Conocer un poco esto que siempre decimos, el estómago inflamado.
Eso comúnmente es como lo conocemos, ¿no? Se nos inflamó el estómago, se nos hinchó el estómago. Bueno, estamos conociendo en ciencia cierta, de mano de nuestra experta, de qué se trata esta condición, que como dice la doctora, más que todo es un síntoma. Es un síntoma, y en base a eso vamos, Marilia, a hacer la pausa, vamos a ir a publicidad y vamos a preguntarle a la doctora a regreso de qué tipo de enfermedad es síntoma este tipo de situación. Vamos a la pausa y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la distensión o hinchazón estomacal, abdominal también como se conoce. Para ello nos acompaña vía telefónica Karen Velázquez, ella es médico internista y gastroenterólogo. En la parte anterior la doctora Karen nos explicaba que esto no es una enfermedad como tal, sino es un síntoma. Pero ¿qué enfermedad, le pregunto, doctora, qué enfermedad nos puede detonar este síntoma? Usted nos comentaba que se puede mejorar o puede solucionarse con algunos hábitos alimenticios, mejorando algunos hábitos, pero si yo mejoro estos hábitos y sigo presentando este síntoma de hinchazón abdominal, ¿qué enfermedad puede ir detrás de esto? Sí, bueno, habíamos comentado, como tú bien dijiste, que se trata de un síntoma y que muchas veces la distensión abdominal pues nos puede indicar la patología o la enfermedad gastrointestinal que el paciente está padeciendo. Evidentemente, pues el cambio de hábitos va a mejorar el síntoma, pero si nosotros no mejoramos la enfermedad de base, evidentemente este síntoma va a seguir repitiéndose a pesar que tomemos medidas paliativas como los cambios de hábitos. Entonces existen patologías, pues, como por ejemplo el estreñimiento, que es una causa importante de distensión abdominal, no solo porque el estreñimiento también fomenta la retención de contenido aéreo o de gases dentro del intestino, sino también porque el estreñimiento, bueno, ya todos sabemos que es la retención de materia fecal en el intestino, es decir, disminuye la frecuencia y disminuye la cantidad
del contenido fecal que nosotros diariamente expulsamos. Entonces, por lo tanto, la retención la retención fecal, pues, también produce distensión abdominal. Entonces, si nosotros, tras un interrogatorio exhaustivo, tras un estudio que bien puede ser clínico o por medio de estudios endoscópicos, detectamos la causa del estreñimiento y la tratamos, definitivamente la distensión abdominal va a mejorar mucho. Acuérdense que el estreñimiento es como una cañería tapada, ahí no circulan gases y no circulan materia fecal, entonces todo se va estancando básicamente. Entonces, la corrección del estreñimiento es muy importante, y el estreñimiento es una patología o una enfermedad que causa distensión abdominal. Claro. Y la toma, doctora, la ingesta de bebidas alcohólicas como la cerveza, ese tipo, o sea, que se asocia mucho a las personas que son así, que tienen ese sector del cuerpo hinchado, ¿no, Marilia? A eso voy. Bueno, la cerveza tiene alto contenido en cebada. Hay algunas cervezas que están hechas a base de trigo. El trigo se considera como un alimento productor de distensión abdominal. Y bueno, en pacientes con intolerancia al gluten, pues también, de hecho, la enfermedad celíaca, pacientes que no degradan el gluten, que son alérgicos al gluten o que tienen una intolerancia inmunológica como la enfermedad celíaca al gluten, también presentan distensión abdominal. Entonces, la cebada, el trigo son alimentos que se consideran recientemente, se han considerado entre otros alimentos como por ejemplo alguna cebada, trigo, puede ser centeno, algunas frutas como la manzana, el ajo, las alcachofas, son alimentos productores de inflamación de las mucosas. Entonces, a través de ese medio producen distensión abdominal. Vuelvo a la cerveza. La cerveza, algunas hechas de cebada, algunas hechas de trigo, producen distensión abdominal por este método, aparte que también pues son producto de fermentación, ¿ok? Claro. Y pues son productores de gases. Ojo, los tomadores crónicos de cerveza presentan un aumento del volumen abdominal también porque disminuye su degradación de grasas, ¿no? Entonces es lo que nosotros llamamos la pancita cervecera. No es tanto producto de la distensión por los gases, sino también pues aumenta el volumen abdominal a expensas de la producción de grasa. Bien importante ese dato, amigos. Estamos conversando con Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. Nuestro tema hoy, la hinchazón o distensión abdominal. Doctora, estamos asociando todo esto, son elementos físicos, ¿no? Los alimentos, lo que tomamos, pero ¿qué influencia tiene también la ansiedad y el estrés en la aparición de este tipo de situación en nuestro cuerpo? Bueno, nosotros habíamos dicho, existen otras enfermedades, ¿no? Entre otras, que habíamos hablado de la malabsorción, de algunos alimentos, la lactosa, etcétera. Pero ya que me haces esta pregunta, el estrés y los estados ansiosos influyen en la distensión, o sea, pueden producir distensión abdominal, pero porque producen cambios en la motilidad intestinal. Claro, el estreñimiento, pues. Exacto. Nosotros, por ejemplo, el tracto gastrointestinal muchas veces coloquialmente lo llamamos como el segundo sistema nervioso. Hay muchas personas que somatizan condiciones de estrés o situaciones de ansiedad en el tracto gastrointestinal, y es porque en los receptores del sistema nervioso que adrenalina, serotonina, noradrenalina, nuestros receptores de distintas situaciones emocionales también los tenemos en el intestino, por decirlo de alguna forma que sea comprensible para el público en general. Entonces es por eso que ciertas situaciones despiertan cierto tipo de reacciones gastrointestinales. Por ejemplo, pacientes que están muy ansiosos y tienen evacuaciones líquidas, por ejemplo, o pacientes que están estresados y tienen vómitos. Entonces hay pacientes que en distintas situaciones emocionales, puede ser estrés, pues presentan aumento en la motilidad y pueden generar distensión abdominal. ¿Y qué otra patología, aparte del estreñimiento, puede causar este síntoma, doctora? Síndromes de malabsorción, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a algunos carbohidratos, la intolerancia al gluten, ya les comenté. También, bueno, algunos cuadros de diarrea bacteriana
pacientes que tienen gastroenteritis bacteriana, como aumenta la flora intestinal, aumenta hay un sobrecrecimiento bacteriano, por llamarlo así, en gastroenteritis bacteriana, pues aumenta la actividad fermentativa y también aumenta el volumen abdominal, la distensión abdominal. Claro. Y disculpa allí que te interrumpa, Jackson, distensión abdominal también lo podemos ver en los niños, es común verlo en los niños. Me quitaste la pregunta, Marila. Ay, disculpa. Sí, se puede ver en los niños y sobre todo en este tipo de situaciones, aunque también hay que tomar en cuenta que hay cuadros parasitarios severos que pueden producir distensión abdominal. Uh-huh. Ustedes, bueno, deben haber visto fotos de niñitos indígenas o niñitos en condiciones de precariedad que tienen el abdomen distendido, y es por presencia de parásitos. Hay una familia de parásitos que son los helmintos, los ascaris, son las famosas lombrices que cuando los niños tienen una parasitosis por ascaris muy, muy, muy severa, pues pueden presentar distensión abdominal. Claro. No, lo interrumpo porque, bueno, claro, este es el escenario que siempre vemos, ¿no? En el caso de los niños que tienen desnutrición, que andan en esas fotos que son dramáticas, que están descalzos y la barriguita hinchada, inflamada. Pero en el caso de un niño que está bien cuidado, en el caso de que la madre que tiene todos sus cuidados, que la madre tiene una buena alimentación, tiene una buena alimentación y se presenta de repente esta hinchazón en el abdomen, ¿qué puede ser? Generalmente hay que descartar cuadros de malabsorción y estreñimiento. Los cuadros de malabsorción en niños son muy frecuentes. Malabsorción, por ejemplo, a la lactosa, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten. Los niños que están teniendo intolerancias severas al gluten pueden presentar distensión abdominal muy importante. Y esa distensión abdominal va asociada a cuadros de desnutrición a veces porque no están absorbiendo bien los alimentos. Entonces ahí como padres es estar pendiente, por ejemplo, de que cada vez que come la comida que consume, a ver cómo le cae en su estómago, ¿no? A ver si hay esa distensión. Y además que, como te dije, la distensión también viene acompañada, es un síntoma, pero también viene acompañado de otros síntomas. O sea, la distensión como tal sola es difícil que aparezca. Es decir, o tú tienes distensión con diarrea, o tienes distensión con estreñimiento, o tienes distensión con dolor. Siempre va acompañada. Siempre va acompañada de un síntoma asociado. O sea, siempre forma parte de un conjunto de síntomas. Claro, yo creo que esa es la parte más importante que hay que rescatar, ¿no, doctora? Que es un síntoma y que, bueno, hay que despertar las alarmas, ¿no? Quisiera estar atento para ver con qué más está acompañada la distensión. Y acudir al especialista en esta situación. Sí, porque muchas veces el especialista lo que hace es orientar al paciente para dar con la causa. Uh-huh. Orientar al paciente para dar con la causa, porque muchas veces el motivo de consulta es porque tengo la barriga hinchada. Claro. Pero no se sabe lo que hay detrás. La comida no me baja. Uh-huh. Pero hay pacientes que han sufrido estreñimiento toda la vida y el síntoma de la distensión es un síntoma reciente. Claro. Entonces hay que hacer, bajo un interrogatorio dirigido, pues siempre se puede descubrir la causa y se puede orientar al paciente. Así es, doctora. Bien importante todos los tips que nos dio hoy en este programa hablando sobre la hinchazón o la distensión abdominal. Bien, doctora, ya estamos finalizando. Sus contactos, redes sociales. Trabajo en la clínica Sanatrix, en el piso 1, consultorio 126. Mis redes sociales, @gastrolea en Instagram, @gastrolea en Twitter. Y bueno, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Karen Velázquez, ella es médico internista y gastroenterólogo. Ya hablamos sobre la distensión o hinchazón abdominal. Recuerden que no es una enfermedad, sino es que es un síntoma que va acompañado. Hay que estar muy atentos para ver qué causa o qué enfermedad hay detrás de este síntoma. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, en vivo por el Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve, y también a través de nuestra plataforma en YouTube, Radio Caracas Radio. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de